Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo Pérez, soy profesor de la Universidad Loyola Andalucía y el título de mi comunicación es El otro como amenaza, pensar la otredad con Roger Bartra. En esta comunicación queremos presentar algunas de las reflexiones y aportaciones que encontramos en la obra de este antropólogo y sociólogo mexicano para pensar la forma que desde Occidente se construye o se inventa la figura del otro. Nos apoyaremos especialmente en dos de sus trabajos, El salvaje en el espejo y Territorios del terror y la otredad. Creemos que esas aportaciones de Bartra nos pueden permitir analizar críticamente la manera en que la Unión Europea ha afrontado la cuestión migratoria y más en particular el tratamiento que se da y la imagen que se va construyendo a partir de ciertos discursos políticos del que es el colectivo más vulnerable dentro de esos flujos migratorios, que son las personas menores de edad no acompañadas. A pesar del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos, creemos que el enfoque de esa cuestión tan delicada ha sido ante todo un enfoque seguritario, es decir, un intento de solución principalmente militar y policial orientada más a garantizar el orden público dentro de sus fronteras que a establecer y ofrecer una respuesta solidaria. Y buena muestra de ello serían los acuerdos de la Unión Europea con Turquía o los protocolos de Dublín. En ambos casos se deja en una situación de inseguridad jurídica alarmante, especialmente aquellas personas más desprotegidas que se desplazan sin sus padres. Así lo demuestra, por ejemplo, el informe de Save the Children de septiembre de 2020 y que tiene por título Protection Beyond Reach. Esa política comunitaria en materia de migraciones pone de manifiesto la falta de voluntad política para afrontar la cuestión con altura moral. Con ella se deja entrever, y así va calando en la opinión pública, es que esas personas migrantes constituyen una población que de algún modo supone un factor desestabilizador que hay que tener bajo control. De esa forma, paradójicamente, se brinda una coartada perfecta a esos partidos ultranacionalistas que precisamente son los más euroescépticos y que con un discurso xenófobo sin complejos ponen en su punto de mira a todo el colectivo de personas migrantes como causa de todos nuestros males. En ese sentido, por ejemplo, en España hemos asistido recientemente al calor de una campaña electoral hace poco a un intento descarado de criminalizar a los menas, término jurídico para referirse a los menores no acompañados que la extrema derecha española pretende convertir en un insulto y un estigma para los niños que solicitan acogida en nuestro país, a los que presenta como una amenaza para la identidad y las costumbres de la sociedad española. Apoyándonos en las reflexiones de Bartra, lo que pretendemos es ver en esos discursos de odio una reedición perversa de algo que siempre ha estado presente en la historia de Occidente y en su presentación como cultura civilizada, el mito del salvaje. Dicho mito encontraría hoy, en lo que Bartra denomina las redes imaginarias del terror político, una peligrosa proyección que dificulta la convivencia en nuestras sociedades multiculturales. El hombre llamado civilizado, como dice Bartra, no ha dado un solo paso sin ir acompañado de su sombra, el salvaje. La identidad del civilizado siempre ha estado flanqueada por la imagen más o menos distorsionada del otro como ser salvaje y bárbaro. Habitualmente, esa imagen se explica como una expresión eurocentrista de la expansión colonial, que fabricó una versión exótica y racista de los nativos con los que se toparon conquistadores y colonizadores. Sin embargo, y esa es la tesis del antropólogo mexicano, la cultura europea generó una idea del hombre salvaje mucho antes de la gran expansión colonial. Es una idea moldeada de forma independiente del contacto con grupos humanos extraños de otros continentes. Los hombres salvajes son una invención europea que obedece esencialmente a la cultura interna al desarrollo interno de la cultura occidental. Esa es la tesis de Bartra. El mito del salvaje se habría construido, por así decirlo, de adentro hacia afuera, donde primero se define el motivo y después se aplica al otro. Lo salvaje, en efecto, es una categoría que remite al otro radicalmente diferente, semihumano o no humano, que empieza a fraguarse en la mitología de seres monstruosos y que hacia el siglo V a.C. se proyecta hacia los pueblos bárbaros con los que se mantenían guerras. Sin ser equivalentes, lo bárbaro y lo salvaje son categorías que terminan por superponerse. La noción de salvajismo, tanto en su versión maligna y feroz como en su versión noble y pura, fue aplicada a pueblos no europeos como una transposición del mito fuera de la cultura occidental, aunque el espacio de centauros, cíclopes y sátiros era bien diferenciado del de los bárbaros. El hábitat de esos bárbaros era ubicado muy lejos del espacio y de los confines del mundo griego. En cambio, el hombre salvaje está siempre cercano y presente, habita la naturaleza en los límites de la ciudad, en el bosque o en la montaña. Esos seres míticos contribuyeron a crear por contraposición los límites del espacio civilizado y son una mezcla de naturaleza y cultura. En cuanto al gobierno o su sociabilidad, los salvajes carecían de orden y de regla, mientras que los pueblos bárbaros tenían importantes formaciones políticas. Esos bárbaros eran asociados a nociones de brutalidad y ferocidad en su conquista de territorios, pero eran considerados humanos. Sin embargo, entre los componentes del imaginario del hombre salvaje encontramos las características del licántropo, del antropófago, del infanticida, de lo incestuoso, lo irracional, lo bestial, del ser sin lenguaje, cazador, velludo, de sexualidad no reprimida.
La salvajización del bárbaro, lo que es igual a la transposición de las características del salvaje al bárbaro, ha sido un proceso frecuente, sobre todo cuando el otro amenaza el statu quo y necesita ser desacreditado. Por ello, tratándose de realidades distintas, salvaje y bárbaro compartían y acaparaban atributos negativos para los urbanos civilizados. Importantes cambios se fueron introduciendo en el imaginario sobre el otro durante la Edad Media cristiana, ya que el bárbaro dejó progresivamente de significar lo diferente para ir decantándose hacia lo desigual y lo inferior. El bárbaro imaginario en el medievo cristiano incluía un acervo de estereotipos negativos, condensados en la actitud de la idolatría, reflejo de una humanidad inferior. Sin embargo, si el bárbaro pagano e idólatra, imaginado por el cristianismo medieval, podía redimirse por la conversión religiosa, el salvaje, en cambio, se asocia al hereje rebelde que resiste la conversión. La fusión entre seres salvajes de la tradición grecorromana y la tradición medieval del Homo silvestris se entiende como uno de los signos del humanismo renacentista. Durante el Renacimiento, el mito del salvaje entra a la literatura, sofisticándose y complejizándose como crítica a la civilización y a la condición humana, como puede verse, por ejemplo, en Rousseau. De ahí, como dice Bartra, la tensión que habita ese mito, entre la repulsión y la fascinación por el otro. Sin embargo, el imaginario del buen salvaje siempre ha sido minoritario y en muchas ocasiones tan arbitrario como el del salvaje perverso o depravado. En definitiva, el mito del hombre salvaje alberga una gran riqueza metafórica y es un terreno abonado con múltiples significados para interpretar la cultura occidental. En cada época, las funciones de las leyendas y los mitos sobre el hombre salvaje fueron diferentes. Sin embargo, hubo ingredientes comunes que le dieron continuidad. De ahí que Bartra se decante por una interpretación evolucionista antes que estructuralista de este mito. Hay que reconocer, como matiza Bartra, que esos eslabones que articulan la continuidad no fueron necesariamente en cada etapa los elementos que definían los vínculos del mito con la sociedad que le servía de soporte. Él sostiene que el eslabón que une una leyenda con otra a través del tiempo debe entenderse ex post facto, es decir, se comprende más y mejor a través del momento posterior que en función del momento previo. Bartra lleva esta clave de lectura hasta nuestro presente posmoderno, donde esos puntos de articulación entretejen las redes imaginarias del poder político, generando nuevas formas de legitimación en nuestra sociedad e identidad occidentales. Así, en su trabajo Territorio del terror y la autoridad, Bartra nos ofrece una panorámica de la actual sociedad posmoderna, a la que califica de tierra baldía por las tensiones culturales, las contradicciones políticas y las desigualdades económicas que la conforman y que dificultan el reconocimiento apropiado del papel que juega la alteridad en la construcción de identidades plurales en un mundo cada vez más interconectado. La posmodernidad es descrita por Bartra como una especie de intemperie atravesada por situaciones nuevas y desconocidas que todavía no acertamos a comprender. Se trata de un proceso, según él, conectado con dos ejes, la globalización capitalista y la nueva situación política surgida tras el fin del mundo bipolar en 1989. Desde esas coordenadas, lo que se observa en el siglo XXI es, por ejemplo, el desdibujamiento del Estado-Nación, la pérdida de peso y de relevancia de las instituciones intermedias, el desplazamiento de los ejes centrales de la economía por el empuje del desarrollo tecnológico o la expansión de una urbanización dislocada que se adapta a las nuevas formas de trabajo, pero que genera bolsas de marginalidad ante la presencia masiva de los sectores de inmigrados. Son esos sectores de inmigrados, precisamente, los que constituyen, aunque no solo, lo que Bartra denomina, recogiendo la expresión de Bauman, espacios culturales líquidos, precisamente por su falta de arraigo, su origen fluido, su carácter híbrido y su condición inestable. En ese contexto de cambio vertiginoso, Bartra subraya cómo han ido cambiando la configuración de los vínculos entre la democracia política y su halo cultural legitimador. Las transformaciones mencionadas amplían las redes imaginarias del terror político, expresión con la que Bartra alude al profundo cambio al que asistimos en la organización del poder a escala planetaria, cambio magnificado sin duda por la expansión del espacio digital y las redes informáticas. La dimensión imaginaria radica en la construcción de un espacio y un escenario omnipresente donde se enfrentan por un lado la civilización occidental democrática avanzada y por otro un amplio imperio maligno de otredades amenazantes, primitivas y fanáticas. La reducción de la complejidad política a ese esquema binario parece ridícula y escalofriante a la vez, pero es sumamente eficaz para producir nuevas formas de legitimidad y de cohesión. Esas redes, en definitiva, se caracterizan por una confrontación, en parte real y en parte imaginaria, entre los dos polos mencionados, las fuerzas hegemónicas que representan la normalidad y la estabilidad enfrentadas a las mil caras de la autoridad enemiga del orden establecido. Funcionan como estructuras míticas y simbólicas que aglutinan y conectan piezas heterogéneas, vasos comunicantes que aplacan las contradicciones y regulan la intensidad de los conflictos sociales al propiciar efectos de cohesión en torno al poder establecido.
Bartra sitúa el punto de inflexión de esa madeja del terror en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Después de ese acto trágico, cunde el miedo a unos bárbaros y salvajes poseídos por un maligno furor místico que caen como una plaga de terroristas extraterrestres sobre los centros más significativos del poder global. Con ello, se refuerzan las tendencias postdemocráticas que habían comenzado hace decenios para compensar los déficits de legitimidad política mediante la implementación de formas no electorales de legitimidad y así fortalecer la gobernabilidad. Una vez desaparecida la amenazadora alteridad del comunismo, dice Bartra, aumenta la necesidad de buscar e inventar nuevos enemigos y dividir el mundo en un eje del bien y un eje del mal, encarnado por esos diferentes, los extraños, los extranjeros, esos salvajes que se perciben como potencial amenaza a la seguridad, al bienestar y a la pureza identitaria. Actualmente, la imaginaria mítica de la otredad, que forma parte de ese proceso político legitimador de las sociedades actuales, también se desarrolla en el espacio virtual de redes sociales, que estas son una cámara de eco en la que el exceso y la mezcla de información y ruido contribuyen a la manipulación de la opinión pública. Aplicando este contexto y estas tesis y estas reflexiones al caso con el que comenzábamos, podemos decir que es un fenómeno característico de esta era de la posverdad, esa magnificación y esa confusión informativa donde se generan hechos alternativos para ignorar datos reales y movilizar emocionalmente a la ciudadanía. Podemos decir que hoy el relato y la imagen inventada del otro en este contexto, como salvaje y bárbaro, se articulan desde esos foros y encuentran respaldo y continuidad en discursos políticos de odio en el espacio público. En ese sentido, por ejemplo, el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, acaba de publicar los resultados bimensuales de su monitorización diaria de los datos del discurso de odio online y refleja cómo los mensajes anti-inmigración y anti-inmigrantes menores han aumentado considerablemente en los últimos meses, al hilo de la reciente campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Sin duda, el discurso de la extrema derecha hace mella y contribuye a la ficcionalización del otro en el peor de los sentidos, al criminalizar y deshumanizar a esos menores no acompañados. Hordas de la periferia, manadas que violan, delincuentes que amenazan la paz social, parásitos que roban recursos a los nuestros, en definitiva, una amenaza interior frente a la que toca afirmar con rotundidad la monolítica identidad nacional y las buenas costumbres a ella asociadas. En definitiva, estaríamos ante un nuevo rostro de ese mito del salvaje en el siglo XXI. Como conclusión, podemos recoger estas palabras de Bartra que nos dejan como una tarea para antropólogos y en el fondo para cualquier ciudadano. A comienzos del siglo XX, dice Bartra, los antropólogos se dedicaban al estudio de los salvajes y primitivos que vivían en tierras remotas, colonizadas y sometidas al dominio de los imperios. Hoy debemos estudiar herejes, anormales, lunáticos, narcotraficantes, guerrilleros y bandas rebeldes que operan a nuestro lado y son nuestros vecinos. Tan reales e imaginarios fueron aquellos indios y bosquimanos como hoy lo son nuestros marginales y nuestros terroristas. El estudio tanto de los lejanos aborígenes de ayer como de las cercanas otredades de hoy nos ha servido más para comprender la sociedad occidental que para descubrir mundos nuevos. Y con ello hemos aprendido que la antropología debe adoptar como objeto de estudio no solo las otredades, sino también las diversas identidades y máscaras occidentales que cubren su desnuda normalidad o representan a los superhéroes del establishment en lucha contra el mal. Muchas gracias por su atención